Vamos a trabajar con los conceptos de valores y vectores propios de una transformación lineal. Empecemos recordando los conceptos. Considera una transformación lineal definida de un espacio vectorial en sí mismo, en el mismo espacio vectorial, es decir, un operador lineal. La idea es buscar vectores aquí en el espacio vectorial V que satisfagan que cuando le apliques la transformación lineal, el resultado no sea otra cosa sino el mismo vector que tomaste, pero multiplicado por algún escalar. Si tú puedes encontrar un vector que satisfaga esto, ese vector será un vector propio. Y el escalar que hace que esto también se cumpla es un valor propio. Observa que esta condición es válida solo para vectores distintos de 0. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tu vector es el vector 0, en este caso pues ya sabemos que por ser lineal t de 0 sería 0. Y 0 se puede poner como cualquier escalar por el mismo vector 0. Entonces ahí no tendría mucho chiste. Entonces vamos a pensar en vectores que no sean 0 que satisfagan esto. A esos vectores y a esos escalares es a lo que vamos a llamarle vectores y valores propios del operador lineal. Tomemos primero este ejemplo. Una transformación que va de R2 en R2 dada de esta manera. Entonces nos estamos preguntando si habrá algún vector, en este caso en R2, que satisfaga que al aplicarle la transformación nos quede el mismo vector multiplicado por algún escalar. Considera, por ejemplo, el vector 2,2. Si le aplicamos la transformación, lo que nos queda es 6,6. Afortunadamente, 6,6 es 3 veces el vector original. Por lo tanto, podemos decir que este vector es un vector propio y este valor es un valor propio para esta transformación lineal. ¿Podrías encontrar más vectores y valores propios? Considera el siguiente vector. Vamos a ponerle vector 2. ¿Qué pasa si le aplicamos la transformación a este vector? ¿Será un vector propio? ¿Qué valor propio le corresponde? ¿Podrías dar ahora más vectores propios para esta transformación lineal? Si ya encontraste un valor propio y un vector propio, para ese valor propio que encontraste, ¿cuántos vectores propios podrías dar? En general, no toda transformación lineal tiene vectores y valores propios. Una primera solución al problema de encontrar vectores o valores propios de una transformación lineal nos lo da este teorema. Es un caso muy particular, pero finalmente ya nos da una solución. El teorema dice lo siguiente: si nuestro operador lineal está definido sobre un espacio vectorial complejo, además de dimensión finita, entonces siempre tendrá por lo menos un eigenvalor. Vamos a revisar la demostración. Para demostrar el teorema, vamos a empezar diciendo que la dimensión del espacio vectorial es n. Sabemos que el espacio es de dimensión finita, entonces podemos decir esto. Luego vamos a tomar un vector ahí en el espacio vectorial, pero que sea distinto de 0. Y con ese vector vamos a hacer lo siguiente. Tomamos el vector y le aplicamos el operador lineal una vez. Lo que nos resulta es un vector de nuevo en el espacio vectorial V. Entonces a este vector le volvemos a aplicar el operador lineal y nos quedaría esto. Observa que aquí estamos diciendo t cuadrada, pero se debe de entender que es la composición de t con t. Y así sucesivamente aplicamos el operador lineal n veces. Observa que este es un conjunto de cardinalidad n más 1. Y sabemos que el espacio es de dimensión n. Por lo tanto, podemos concluir que este conjunto es linealmente dependiente. Y si es linealmente dependiente, entonces vamos a poder construir una combinación lineal con sus elementos
de manera que el resultado es 0. Una combinación lineal con escalares en C, porque recuerda que nuestro espacio vectorial es complejo. Eso significa que los escalares están en C. Bien, entonces tenemos esta combinación lineal. Sabemos que no todos son 0. Posiblemente este último escalar sea 0. Si este último escalar es 0, vamos a quitarlo. Nos fijamos en el que sigue. Si ese escalar es 0, lo quitamos. Y así, como no todos son 0, en algún momento habrá uno que ya no es 0. Y nos quedamos con esa suma. Como lo que quitamos anteriormente fueron puros ceros, todavía podemos decir que esta suma que quedó tiene que ser 0. Trata de revisarlo con más detalle. Sabemos que toda la suma es 0, le fuimos quitando ceros, por lo tanto la suma que nos queda vuelve a ser 0. Bien, ahora vamos a escribir esto de esta manera. Es decir, a todo esto lo resumimos en un solo operador que se construye mediante la combinación de estos operadores. Observa que aquí estoy ocupando el operador identidad, porque cuando digamos la operación I de B, pues nos va a quedar B. T de B, pues nos va a quedar T de B. Y así sucesivamente. Entonces, todo esto lo reescribimos de esta manera, ¿sí? Este es un operador lineal. Bien, ahora vamos a pensar en esta expresión. Esta expresión la vamos a replantear como un polinomio. Un polinomio con coeficientes complejos y con una variable, pues en este caso le hemos llamado t. ¿Qué sabemos de los polinomios? Aquí, por ejemplo, ya sabemos que este coeficiente es distinto de 0, eso es importante. Entonces, si tenemos un polinomio de grado k, ¿qué sabemos que se puede hacer con coeficientes complejos? El teorema fundamental del álgebra dice que entonces este polinomio se puede factorizar de esta manera. O lo que es lo mismo, el polinomio, si es de grado k, tiene k raíces. Entonces, esto lo podemos escribir así. Y ahora vamos a regresar. Y entonces, en lugar de escribir esta expresión para el operador lineal, vamos a decir que este mismo operador lineal lo podemos expresar ahora así. RK por el operador T menos lambda 1, otra vez por el operador T menos lambda 2, y así sucesivamente, menos lambda K. Entonces, de tener el operador lineal así, lo hemos expresado ahora de esta manera. Y podemos decir que si este operador se evalúa en V, pues como dijimos acá, el resultado tiene que ser 0. Recuerda, una multiplicación de operadores es en realidad una composición. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el operador B aquí. Después de lo que nos resulte, esto lo aplicamos en el siguiente operador y lo que nos resulte con el siguiente, y así nos vamos, con una composición de operaciones. Y lo que sabemos es que eso es el vector 0. Entonces, como todo el resultado final es 0, tiene que haber alguno de estos que al aplicar el operador nos dé el vector 0. Lo peor que podría pasar es que sería este último. ¿Sí? Piensa en lo siguiente. Tomemos el operador B y apliquémoslo aquí. Si sucediera que esto me da 0, pues entonces ya acabamos. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos diciendo es que t menos lambda k, bueno, aquí hay que pensar que esto es lambda k por la identidad. Aquí
voy a escribirlo un poco encimado, pero estamos pensando que es por el operador identidad. Entonces, si a esto yo le aplico b y me da 0, lo que significa es que t de b menos lambda k por la identidad en b es 0. Esto implica esto. Y aquí, pues simplemente despejando, lo que nos está diciendo es que t de b es igual a lambda k por la identidad en b. Pero, ¿cuánto es el operador identidad aplicado en b? Pues el vector b. Entonces lo que tenemos es que el operador lineal t tiene un eigenvalor. El eigenvalor es lambda k. Y el eigenvector sería el vector v. Pero eso, sí, solo sí, queda que cuando evaluamos aquí nos da 0. Eso sí podría pasar. Pero ¿y si no pasa eso? Lo que afirmamos es que va a haber en algún momento en el que al aplicar el operador lineal sí nos tiene que dar 0, en algún caso de estos. ¿Sí? Entonces, si esto no nos da 0, si esto es distinto de 0, pues vamos a llamarle, por ejemplo, a esto vector b1, por ejemplo. Entonces, es un vector que no es 0. Entonces, ahora este vector b1 es el que se aplicaría al siguiente operador. T menos lambda k menos 1 por la identidad se aplicaría al siguiente vector b1. Si eso es 0, otra vez ya acabaríamos por la misma explicación de acá arriba. Poniendo b1 aquí, despejando, nos queda que t de b1 es lambda k por b1. Es decir, b1 es un eigenvector. Y lambda k menos 1, sería un eigenvalor. Si es que esto fuera 0. Si no es 0, ahora a este le llamamos b2. Y a este b2 lo aplicamos en el siguiente operador. Y así sucesivamente. Como el resultado final es 0, pues en algún momento esto es 0. Entonces en algún momento vamos a poder encontrar el eigenvalor y el eigenvector correspondiente. Entonces es así como demostramos que en efecto, si tenemos un espacio vectorial complejo, importante, complejo. ¿Por qué es importante? Porque gracias a que los coeficientes son complejos, pudimos decir que este polinomio se puede factorizar así. Y además de dimensión finita, que también fue importante, ¿por qué? Porque como es de dimensión finita, pudimos hacer esto y con esto llegar a una combinación lineal que nos dio el 0. Cuando tenemos eso, entonces siempre vamos a poder encontrar un eigenvalor y un eigenvector.